Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Tus donaciones al proyecto son vía PayPal y QR Bitcoin. Búscanos en tu plataforma favorita, búscanos como Noticias El Salvador SV y ahora puedes buscar nuestro podcast hermano Documentales del Salvador. Allí encontrarás casos e historias que de seguro encontrarás interesantes. Recuerda seguirnos, compartir y comentar. Si quieres hacer negocio con nosotros, ahí está el correo. Y saludos para toda la gente linda de los Estados Unidos que nos escuchan, de Texas, Michigan, Georgia y todas en Países Bajos, España, Australia, Francia, Alemania. Son muchos lugares que nos escuchan y están atentos a este proyecto. Gracias totales. Hoy, 20 de noviembre de 2025, vamos a analizar un panorama global que, la verdad, está marcado por la tensión. Mucha tensión, sí. Hoy nos sumergimos en una aparente contradicción que define nuestro tiempo. Por un lado, vemos fragmentación, caos, mercados financieros muy volátiles, órdenes geopolíticos que se tambalean. Pero si miramos más de cerca, vemos una fuerza opuesta igual de poderosa, una intensa consolidación de capital y de poder en manos muy específicas. Es que esa es la clave. Es una tesis fascinante, porque captura a la perfección la tensión del momento. Exacto. No es que el mundo se esté deshaciendo sin más, sino que se está reorganizando de una forma, muy agresiva. El poder y el dinero no desaparecen, simplemente fluyen hacia nuevos centros de gravedad. Y los documentos que tenemos delante nos dan pistas muy claras sobre dónde están esos nuevos centros. Desde luego. Exacto. Pues empecemos por los mercados, que es donde esta tensión es más visible. Tenemos a los grandes de Wall Street como JP Morgan o Goldman Sachs pidiendo cautela. Mucha cautela. Están advirtiendo de burbujas en la inteligencia artificial, de riesgos en préstamos de alto riesgo. Hay un miedo palpable en el ambiente. Un miedo totalmente justificado. A ver, después de una venta masiva a nivel global, los inversores están corriendo a refugiarse en lo que perciben como seguro. Bonos del tesoro, el dólar. Lo clásico. Es un movimiento clásico de aversión al riesgo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque este pánico generalizado contrasta de forma brutal con lo que ha pasado en las criptomonedas. No ha sido miedo, ha sido una auténtica implosión. Una implosión sí, que se mide en cifras astronómicas. Hablamos de una pérdida de 1,2 billones, con B, de dólares en capitalización de mercado. En apenas 6 semanas. En 6 semanas, eso no es una corrección, es un cataclismo. Totalmente. Y no es por una única razón, es que ha sido la tormenta perfecta. Tienes la incertidumbre sobre qué hará la Reserva Federal con los tipos de interés, el nerviosismo general en el sector tecnológico. Y el factor clave. Un exceso de apalancamiento demencial dentro del propio ecosistema cripto. O sea, muchos jugadores habían apostado con dinero prestado, y en cuanto el precio empezó a bajar, se activó una cascada de liquidaciones forzosas. Como un edificio de naipes. Exacto, que se derrumba por su propio peso. Y en medio de este derrumbe aparece una voz muy conocida, Jim Cramer, y lanza una acusación que va más allá de la simple volatilidad. Habla de una posible cábala. Sí. De una manipulación deliberada para mantener el precio de Bitcoin artificialmente alto. Y lo que plantea Cramer es clave para entender esta tesis de la consolidación que decíamos. Él no está diciendo que Bitcoin no valga nada. Su crítica se dirige a la estructura financiera que se ha montado encima. A la arquitectura, digamos. Justo. Argumenta que un pequeño grupo de grandes jugadores, a través de productos derivados, está apuntalando el precio por encima de los $90.000 para proteger sus enormes posiciones. Para protegerse a sí mismos. En esencia, dice que el libre mercado no es tan libre, sino que está siendo sostenido por unos pocos actores con un poder inmenso para evitar su propio colapso. Richard Farr, de Pivotus, lo llama un gran impulso de marketing, una ilusión. Vale, pero eso suena casi a teoría de la conspiración. Tiene que haber una visión alternativa. No todo el mundo puede pensar que el mercado está amañado. Por supuesto que no. Y la contranarrativa es igual de potente, aunque fíjate, nos lleva a la misma conclusión sobre la consolidación. Analistas como Dave Weisberger de CoinRoot lo ven como un proceso natural. ¿Natural? ¿Una caída así? Bueno, natural aunque a una escala nunca vista. Su teoría es que los primeros grandes inversores, los que entraron hace años, están ahora vendiendo de forma ordenada para materializar sus gigantescas ganancias. Una transferencia de riqueza. Exacto.
Y al mismo tiempo están entrando nuevos inversores institucionales que ya entienden Bitcoin y quieren una parte del pastel. O sea que en ambos escenarios, da igual si es por manipulación o por una transferencia de riqueza programada, el resultado es el mismo. El mismo. El poder sobre el activo se concentra. Unos pocos controlan la caída o unos pocos recogen los beneficios mientras otros entran. El pequeño inversor Queda atrapado en medio. Exactamente. Ahí está el quid de la cuestión. Sea cual sea la verdad, el poder real reside en un grupo reducido. Pero aquí llega el giro más espectacular y la prueba definitiva de nuestra tesis. A ver. Mientras el mercado cripto, supuestamente descentralizado, se desangra, ByteDance, la empresa matriz de TikTok, una entidad ultracentralizada, Sí. alcanza en una subasta privada una valoración de 480.000 millones de dólares. Es una cifra que cuesta incluso procesar. Mientras billones se evaporan de un mercado, casi medio billón se consolida en una sola empresa. Precisamente, demuestra que el capital no ha desaparecido, simplemente ha huido del caos especulativo y descentralizado hacia lo que percibe como una apuesta segura de alto crecimiento y control centralizado. Es un voto de desconfianza. Es un voto masivo de desconfianza hacia la descentralización y un cheque en blanco a un gigante tecnológico con un control férreo sobre su ecosistema. El dinero no quiere libertad, quiere un ganador claro. Y esa idea de buscar un ganador claro, de imponer un orden desde el centro, no se limita al mundo financiero. Se está reflejando de una manera casi idéntica en la geopolítica. Totalmente. Ha aparecido un borrador de un plan de paz para Ucrania, atribuido a la administración Trump, que es transformador, por decirlo suavemente. Transformador es un eufemismo. Es un rediseño completo de la seguridad europea impuesto de forma unilateral. El documento de 28 puntos que se ha filtrado propone que Ucrania ceda formalmente toda la región del Donbass y reconozca a Crimea como territorio ruso. ¿Y las líneas del frente actuales? Se congelarían, las de Jersón y Zaporizhia. Es, en la práctica, una partición del país. Pero las concesiones no son solo territoriales, ¿verdad? Van al corazón de la soberanía ucraniana. Van mucho más allá. El plan exigiría a Kiev una reducción drástica de su ejército, la renuncia a armas de largo alcance. La oficialidad del idioma ruso. También, y lo más importante, abandonar su aspiración de unirse a la OTAN durante años. Es una neutralización forzosa. Y lo más revelador de todo este asunto es el cómo. ¿A qué te refieres? Según las fuentes, el plan fue negociado por figuras clave de Estados Unidos como el secretario de Estado Marco Rubio y Jared Kushner, directamente con un enviado de confianza de Vladimir Putin. ¿Y dónde quedaban los ucranianos en esa negociación? ¿Y los europeos? Prácticamente en ningún sitio. Esa es la clave. Es una demostración de poder puro, una vuelta a la diplomacia de las grandes potencias decidiendo el destino de naciones más pequeñas por encima de sus cabezas. Es la misma lógica que veíamos antes. La misma lógica de consolidación que vimos con ByteDance. En un conflicto caótico y enquistado, se busca imponer una solución desde un centro de poder, ignorando a los demás actores. Es Estados Unidos intentando actuar como el ganador claro que pone orden. Un patrón de comportamiento que, por lo que vemos en los documentos, no se limita a Europa del Este. Hay una estrategia paralela y muy similar desarrollándose mucho más cerca, en el Caribe. Es un calco de la misma filosofía. Mientras se diseña este plan para Ucrania, la administración estadounidense intensifica la presión sobre Venezuela. Han movido su mayor portaaviones al Caribe. Y se habla de la CIA. Se informa de que han autorizado a la CIA a preparar posibles operaciones encubiertas. El objetivo oficial es la lucha contra el narcotráfico, pero el abanico de opciones que se baraja es mucho más amplio. Que al mismo tiempo parece que se mantienen abiertos canales de diálogo. No es solo el palo, también hay una zanahoria. Una zanahoria muy calculada. Ha habido una oferta indirecta en la que Nicolás Maduro se habría mostrado dispuesto a dejar el poder tras una transición de 2 o 3 años. ¿Y la Casa Blanca? La ha rechazado de plano. Quieren una salida inmediata. Esto nos muestra que la estrategia es total, desde la presión militar y la planificación de sabotajes hasta la diplomacia, pero siempre bajo sus términos. Buscan su propio beneficio. Buscan una solución que favorezca sus intereses, como un mayor acceso al petróleo venezolano, y están dispuestos a usar todas las herramientas de su poder centralizado para conseguirla. Es la misma lógica. Imponer un orden, consolidar su influencia. Las donaciones a través de PayPal y QR Bitcoin son fundamentales para la continuidad del proyecto. Y para quienes busquen más historias, recomendamos nuestro podcast hermano Documentales de El Salvador.
Y es importante porque ahora vamos a traer este análisis global a un plano nacional, viendo cómo El Salvador encaja en este panorama de tensiones entre la consolidación y la fragmentación. Y los datos económicos, la verdad, pintan un cuadro de notable consolidación interna. Desde luego, las cifras son muy llamativas. La CEPAL proyecta un crecimiento de las exportaciones del 10% para 2025. La actividad económica general creció un 4,78%. Y el sector de la construcción. El sector de la construcción no solo lidera en el país, sino en toda la región. Es un motor económico muy potente. Y hay un dato que afecta directamente al bolsillo de la gente y a la competitividad de las empresas. El precio de la energía está en su nivel más bajo en 4 años. Que no es poco. No, para nada. Esto, impulsado por una mayor generación hidroeléctrica, es un impulso directo a la economía. Son señales de una maquinaria interna que está funcionando y consolidando su crecimiento. Incluso el embajador de la Unión Europea, Duccio Bandini, habla de transformaciones significativas. Y parte de esa transformación tiene un componente tecnológico muy alineado con las tendencias globales, ¿no? Totalmente. El Salvador ha sido el primero en la región en adquirir los nuevos chips NVIDIA B300, que son el cerebro de la revolución de la inteligencia artificial. Lo cual es muy significativo. En un momento en que hay una demanda global feroz por estos componentes, conseguir asegurarse un suministro demuestra una agilidad y una visión estratégica notables. No es algo aislado. No, para nada. Se conecta con iniciativas locales como la plataforma Dr. SV, que está integrando IA para programas de nutrición y salud mental. Es un intento claro de consolidar una ventaja tecnológica en la región. Sin embargo, aquí es donde volvemos a la tensión central de nuestro análisis. Esta consolidación económica y tecnológica tan positiva convive con una fuerte fragmentación en el debate político y social. La otra cara de la moneda. Exacto. El modelo que ha permitido esta consolidación del crecimiento y sobre todo de la seguridad está bajo un intenso debate. Por un lado, a nivel interno, partidos como Vamos proponen eliminar el régimen de excepción, poniendo el foco en las libertades civiles. La tensión clásica entre seguridad y libertad. La de siempre. Y ese debate no es solo interno. El modelo salvadoreño se ha convertido en un punto de referencia internacional, para bien y para mal, lo que genera aún más fragmentación en la opinión global. Totalmente. Tienes a académicos chinos o a un diputado brasileño que lo señalan como un ejemplo a seguir, un modelo de éxito en la consolidación de la seguridad del Estado. Ven la mano dura como una solución. Como una solución exportable. Pero por otro lado, esta misma estrategia genera un enorme escrutinio y críticas por parte de otros actores internacionales. Como las que llegan desde Estados Unidos, por ejemplo. Precisamente, congresistas estadounidenses pidiendo explicaciones por denuncias de torturas en el CECOT, o un juez federal abriendo una investigación sobre el envío de migrantes venezolanos a El Salvador. Es una dualidad. Demuestra la dualidad. El mismo modelo que genera admiración por su capacidad de consolidar el control y la seguridad, provoca una fuerte reacción y críticas de quienes defienden un modelo más descentralizado de libertades individuales y vigilan los derechos humanos. O sea que El Salvador se ha convertido en sí mismo en un microcosmos de esta lucha global. Exacto, entre la consolidación del poder estatal y las fuerzas que la cuestionan. Es un cierre perfecto para nuestro análisis. Hemos visto el mismo patrón en 3 ámbitos muy distintos. El dinero huyendo del caos de las cripto hacia la seguridad centralizada de un gigante tecnológico. La diplomacia de una superpotencia tratando de imponer un orden en conflictos complejos. Y un país consolidando su economía y seguridad mientras se enfrenta a un debate global sobre el precio de ese orden. Así es la gran historia de nuestro tiempo. La búsqueda de orden y control en un mundo que parece cada vez más caótico. Bien, para concluir, recapitulemos las 3 conclusiones más importantes de nuestro análisis de hoy. Por supuesto. La primera es que el capital está eligiendo la certeza frente a la libertad. La masiva fuga de $1,2 billones del mercado cripto. Un sistema teóricamente descentralizado. Exacto. Y ese dinero huye hacia la valoración récord de una empresa ultra centralizada como ByteDance. Esto no es una casualidad, es una declaración de principios. En tiempos de incertidumbre, se prefiere apostar por estructuras de poder claras y controladas. Aunque se sacrifique el ideal de descentralización. Aunque se sacrifique. En segundo lugar, la geopolítica está volviendo a un modelo de concierto de potencias. Lo que veíamos con Ucrania y Venezuela, justo.
El borrador del Plan de Paz y la Estrategia de Presión revelan un enfoque estadounidense que prioriza la negociación directa entre grandes potencias para imponer un orden, a menudo por encima de la soberanía de los países afectados. Y de sus aliados. Y de sus aliados. Es una consolidación del poder que busca soluciones rápidas, aunque sean controvertidas. ¿Y la tercera? Y finalmente, el modelo salvadoreño es un laboratorio de esta tensión global. El país demuestra una capacidad notable para la consolidación económica interna, crecimiento en exportaciones, construcción, tecnología. Sin embargo, este éxito coexiste con una profunda fragmentación en el debate sobre sus costes, enfrentando la admiración internacional por sus logros en seguridad con un intenso escrutinio sobre las libertades civiles. es el ejemplo perfecto. Queda de un orden consolidado. Genera inevitablemente fricción y debate. Un análisis muy completo. Recordamos a nuestra audiencia que pueden apoyar la continuidad de este proyecto a través de sus donaciones vía PayPal y QR Bitcoin. Su contribución es fundamental. No olviden seguirnos y compartir este contenido para que nuestra comunidad siga creciendo. Muchas gracias por acompañarnos.